Lo primero presentarme, soy Natalia Cascado, R3 de Pediatría y mi charla trata sobre dolor abdominal y rehidratación. El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente en pediatría, pero de todas las consultas cabe destacar que solo el 10% requerirá cirugía. El diagnóstico de los pacientes es fundamentalmente clínico, quedando la analítica y las pruebas de imagen como estudios complementarios que se solicitarán en determinados pacientes para orientar el diagnóstico. Es fundamental además tener en cuenta la edad del paciente, ya que según la misma hay grupos de patologías más frecuentes que otras. Lo más importante es diferenciar qué abdomen es quirúrgico y cuál no lo es, ya que además de que el manejo es bastante distinto, es importante tener en cuenta que Marbella es un hospital sin cirugía pediátrica y que por lo tanto, en caso de sospecha de abdomen agudo, es prioritario estabilizar al paciente lo más rápido posible previo al traslado. Como he dicho antes, la etiología, como todo en pediatría, depende de la edad. En recién nacidos vemos como causa de dolor abdominal las malformaciones congénitas o la enterocolitis. Ya en lactantes una de las causas más frecuentes son los cólicos y también la patología obstructiva. En niños, sin embargo, cabe destacar la gastroenteritis o la apendicitis, siendo además importante también la patología que, si bien no es abdominal, da dolor referido a este nivel, como pueden ser las neumonías o las amigdalitis. Y ya por último, en adolescentes es importante pensar en la patología ovárica o en la enfermedad inflamatoria intestinal, además de la patología que hemos mencionado como típica en niños. Lo primero que nos debe llamar la atención en la exploración física es el aspecto general del paciente, teniendo en cuenta el triángulo de evaluación pediátrica, en el que se valora la apariencia, el trabajo respiratorio y el estado circulatorio. Según el mismo, podemos ver si el paciente nos da sensación de enfermedad o no. Posteriormente prestaremos atención al estado nutricional, valorando la posible deshidratación asociada. En cuanto a la exploración abdominal, lo primero es la apariencia, para ver si se aprecian hematomas, asimetrías, cicatrices u otras lesiones. Posteriormente, ocultaremos el abdomen y finalmente se palpa, primero de forma superficial y después de forma más profunda. El tacto rectal no se realiza en todos los pacientes. Posteriormente se realizará una exploración física completa prestando atención a la auscultación cardiopulmonar. En cuanto a las pruebas complementarias, estas no son siempre necesarias. En caso de solicitarlas, la más frecuente es la analítica sanguínea, en la que podemos valorar el hemograma, la función hepática y renal, así como parámetros de infección. El gol estándar como prueba de imagen es el TAC de abdomen en la mayoría de patologías, pero por la radiación asociada al mismo y la necesidad de sedación en algunos pacientes, en urgencias lo más usado es la ecografía. Y recalcar sobre todo lo que dije al principio de la charla, que lo más importante es diferenciar un abdomen quirúrgico de aquel que no lo es, y para ello las pruebas de imagen sí que nos pueden servir de ayuda. Vamos a empezar ahora con algunas características de las patologías más frecuentes. En primer lugar, la gastroenteritis aguda, ya que es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal en pediatría, siendo su etiología en la mayoría de los casos vírica. El cuadro clínico característico es el de deposiciones diarreicas, vómitos, fiebre y dolor abdominal. La característica más importante de la misma es la presencia de deposiciones diarreicas, en la que hemos de valorar la presencia de productos patológicos. En caso de deposiciones con sangre asociada, hemos de pensar en fisuras, gastroenteritis enteroinvasiva o invaginaciones. El tratamiento fundamental es el de soporte, tanto con hidratación, preferentemente oral, como con dieta adecuada a la edad. Además, se pueden asociar probióticos para disminuir la cantidad de deposiciones diarreicas. El uso de antibioterapia queda destinado a casos concretos, como pueden ser la gastroenteritis bacteriana en menores de 3 meses, inmunodeprimidos o aislamiento de bacterias como la Shigella, el Campylobacter o el Clostridium. Los criterios de ingreso son ser menor de un mes, gastroenteritis enteroinvasiva en menores de 3 meses, deshidratación moderada grave, tener aspecto séptico o fracaso en la rehidratación oral. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la apendicitis aguda. Esta es la patología quirúrgica más frecuente en pediatría. La clínica típica es la presencia de dolor abdominal, fiebre, náuseas con o sin vómitos y anorexia. En la exploración física destaca la postura antiálgica de los pacientes y la disminución de ruidos intestinales, siendo muy característico el Bloomberg positivo. En las pruebas complementarias se suele ver leucocitosis con neutrofilia y elevación de PCR, siendo el gol estándar en el diagnóstico la ecografía abdominal. El tratamiento es quirúrgico en todos los casos. La adenitis mesentérica es un cuadro clínico similar a la apendicitis aguda, con la que plantea diagnóstico diferencial.
En ella aparece dolor en fosa ilíaca derecha, con fiebre, pero no suele asociar vómitos. Se puede presentar a la vez que un proceso infeccioso de vías altas o tras una gastroenteritis. El diagnóstico se realiza con analítica sanguínea y ecografía, en la que veremos un apéndice de calibre normal y adenopatías reactivas en cuadrante inferior derecho. El tratamiento son los antiinflamatorios. La invaginación intestinal es un cuadro clínico que se presenta más frecuentemente entre los 4 y los 12 meses. Cursa con dolor abdominal episódico, con llanto, flexión de piernas, irritabilidad, sudoración y palidez, que alterna con etapas de hipoactividad, asociando además deposiciones con sangre y con moco, siendo muy característica la imagen ecográfica que vemos en la diapositiva, que es la imagen en donut. La exploración suele ser difícil por la irritabilidad del paciente, siendo característico el vacío en fosa ilíaca derecha con masa palpable y alargada en el hipocondrio derecho. El tacto rectal puede ser sanguinolento y el tratamiento, a su vez, puede ser conservador, con reducción hidrostática o quirúrgico. El divertículo de Meckel es una patología cuya forma de presentación más frecuente es la hemorragia digestiva baja, pero que puede producir también cuadros de obstrucción intestinal. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen como la ecografía o el TAC, y el tratamiento es quirúrgico. Vamos a hablar ahora de la colecistitis, cuya etiología puede ser litiásica o alitiásica. Esta cursa con dolor en hipocondrio derecho, irradiado a escápula, acompañado de náuseas y vómitos, pudiendo asociar fiebre e ictericia. La ecografía abdominal es la prueba más sensible para su diagnóstico. El tratamiento es distinto según la etapa en la que nos encontremos, usándose antibioterapia y reposo digestivo en fase aguda y valorándose el tratamiento quirúrgico en una fase posterior. La pancreatitis es una patología cuyas causas son múltiples y cuya clínica es dolor epigástrico irradiado en cinturón que aumenta con la ingesta y que puede asociar vómitos. En el diagnóstico podemos usar la analítica sanguínea, en la que veremos un aumento de lipasa y amilasa, y también puede ser útil la ecografía. El tratamiento es médico, incluyendo en el mismo analgesia con opiáceos, reposo digestivo, sonda nasogástrica y, en casos graves, puede ser necesario el uso de antibioterapia y cirugía. Otras patologías que pueden cursar con dolor abdominal son el cólico del lactante, la intolerancia a proteínas de la leche de vaca, el reflujo gastroesofágico, la púrpura de Scholling-Hennon y otras patologías que, si bien no son patologías puramente abdominales, dan dolor referido a esta zona, como pueden ser las neumonías basales, la amigdalitis y la mononucleosis. Bueno, y vamos a empezar ahora con la segunda parte, que es la rehidratación en pediatría. Un paciente se puede deshidratar por muchas razones, como pueden ser los vómitos, la diarrea, golpes de calor, y son factores de riesgo para ello ser lactante, la diarrea intensa, no administrar soluciones de rehidratación oral o haber suspendido la lactancia materna. Más del 90% de las deshidrataciones se producen en pacientes menores de 18 meses. Hay tres tipos de deshidrataciones. La hipotónica es aquella en la que la natremia es menor a 130, la osmolaridad menor a 280 y en la que el espacio más afectado es el extracelular, dando como síntomas principales los derivados de la hipovolemia, y en ellas el riesgo de shock es alto. El segundo tipo es la isotónica y es el tipo de deshidratación más frecuente en pediatría. En ella la natremia está entre 130 y 150 y la osmolaridad entre 280 y 310, siendo también el espacio más afectado el extracelular y dando síntomas derivados de la hipovolemia. El tercer tipo es la hipertónica, en la que la natremia es mayor a 150 y el espacio más afectado es el intracelular, dando síntomas neurológicos. En casos graves se puede producir shock. Para valorar posteriormente el tratamiento es importante ver el grado de deshidratación que tiene el paciente y para ello se tienen en cuenta varios parámetros, siendo fundamental el peso del paciente. Según sea la pérdida de peso, el pulso, el relleno capilar, la tensión, cómo esté la piel y las mucosas, los ojos, las fontanelas, si tiene signo del pliegue o no, si tiene sed o no, y la diuresis, clasificaremos las deshidrataciones en leves, moderadas o graves. Destacar además que la pérdida de peso del paciente la calculamos como el porcentaje de peso que ha perdido y que según este porcentaje las podemos clasificar en cualquiera de estos tres tipos, siendo distinto el porcentaje de peso necesario para clasificarlas en un tipo u otro según sea lactante o un niño más mayor. Entramos ahora en el tratamiento de las deshidrataciones. Lo fundamental en ellas, siempre que sea posible, es la rehidratación oral. Hay varios tipos de preparados de rehidratación oral, siendo la mayoría de ellos soluciones hipotónicas que permitan una rehidratación rápida y la reintroducción de alimentos de la dieta habitual.
Estos preparados se usan en niños que ya no tomaban lactancia materna, ya que en lactantes lo indicado es continuar con la lactancia si ya la tenían instaurada. Los refrescos y bebidas deportivas tipo Aquarius están contraindicados en pediatría, ya que tienen poco sodio y mucha glucosa. La forma de tomar estas soluciones es con jeringa o a sorbos pequeños cada 10-15 minutos. Si tras ello sigue vomitando, se debe dejar en reposo digestivo y reiniciarla posteriormente. No se recomiendan las soluciones de preparación casera ya que suelen tener errores de preparación. Como ventajas de la rehidratación oral tenemos que esta es más económica, más fisiológica, permite la alimentación precoz, es menos traumática y además se puede realizar en domicilio, evitando así el ingreso y precisando menos tiempo de observación. Como contraindicaciones de la misma tenemos que en caso de deshidratación grave no es posible llevarla a cabo, en caso de pacientes con hilio paralítico, alteración del nivel de conciencia, en estados sépticos o shock hipovolémico o en caso de pacientes con vómitos intensos que no cesan, tampoco se podría llevar a cabo. En caso de contraindicación para la rehidratación oral, iniciaremos rehidratación intravenosa. Para ello, hay que calcular el déficit que hemos de reponer mediante una fórmula, que es necesidades basales más el déficit estimado. En primer lugar, hemos de calcular las necesidades basales del paciente mediante la regla de Holiday, en la que los primeros 10 kilos del paciente son a 100 cc por kilo, los siguientes 10 kilos a 50 cc por kilo y el resto a 20 cc por kilo. Además, debemos calcular también el déficit de líquidos que tenemos a consecuencia de la deshidratación, y este se calcula multiplicando el porcentaje de peso perdido por 10 y por los kilos del paciente. Vamos a ver un ejemplo en un niño de 10 kilos en el que tiene una deshidratación del 10%. Primero calculamos las necesidades basales, que son los 10 kilos por 100, y son 1000 mililitros. Y además, como hemos dicho, tiene una deshidratación del 10%, por lo cual el 10% de la deshidratación por 10 kilos por 10 da también 1000. Entonces el total de líquidos a reponer serían 2000 mililitros. Una vez calculado el total de líquidos a reponer, hemos de valorar en cuánto tiempo hemos de hacerlo. Este tiempo es diferente según sean deshidrataciones hipotónicas o isotónicas y estas se reponen en 24 horas o en caso de deshidratación hipertónica en la que se corrige en 48-72 horas ya que si se hace más deprisa hay riesgo de edema cerebral. Además de fluidos podemos corregir también iones. Las necesidades basales, por ejemplo, de potasio, son 2000 equivalentes kilo día, pero estas no se empiezan a corregir hasta habernos asegurado de que el paciente tiene diuresis. El calcio se suele reponer en dietas absolutas o en recién nacidos y las necesidades basales son entre 0,5 y 1 miliequivalente kilo día. En esta tabla aparecen las características de un suero glucosado al 5% y de un fisiológico. Para resucitación y corrección rápida de estados graves de deshidratación usamos cristaloides como pueden ser el fisiológico, el glucosmón. Y ya para acabar vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos un niño de 20 kilos con una deshidratación del 10% y un sodio plasmático de 123 miliequivalentes por litro. En primer lugar, lo que tenemos que ver es si vamos a hacer la rehidratación vía oral o intravenosa. Hemos de calcular el volumen que vamos a administrar, estimando las necesidades basales y la deshidratación del paciente, valorar si ponemos potasio o no y finalmente decidir qué suero vamos a poner. Vamos a asumir que nuestro paciente tiene contraindicación para la rehidratación oral, por lo cual hemos de recurrir a la vía intravenosa. Para ello vamos a calcular el volumen necesario que hemos de reponer. Primero calculamos las necesidades basales del paciente según la regla de Holiday, en la que multiplicamos los 10 primeros kilos por 100 y los 10 segundos kilos hasta completar los 20 de peso total del paciente por 50, dándonos lugar a 1500 mililitros de necesidades basales del paciente. Esto sería lo que tenemos que reponer si el paciente no estuviese deshidratado. Vamos a calcular ahora el déficit estimado, que se multiplica 20 kilos del paciente por 10% por 10. Y esto nos da 2000 mililitros, por lo cual el volumen total a reponer serían 3500 mililitros. Vamos a ver ahora si podemos poner potasio al suero o no. Vemos que el paciente tiene buena diuresis, por lo que calculamos las necesidades basales de potasio al día, que son 2000 equivalentes por kilo, y tenemos 40 miliequivalentes. Vamos a ver ahora qué suero utilizamos. Estamos ante una deshidratación isotónica. Vamos a usar un suero isotónico con cloruro potásico 2 molar y vamos a ver el ritmo al que lo ponemos.
En caso de deshidrataciones isotónicas se reponen en 24 horas, por lo cual los 3.500 mililitros que teníamos para reponer entre 24 nos dan 145 cc hora.